Hola Martín, querido, ¿cómo te va? No le erro, ¿no? Porque estás en la cancha, en la tachuela. Correcto, estaba tomando un cafecito cómodo detrás del vidrio, ahora estoy afuera mirando la cancha que me trajo a Ushuaia. Nada más y nada menos. Y en aquella circunstancia lo que no había era equipo de frío, claro. Te cuento un poco, le cuento a la audiencia de qué Sí. se trata, porque inclusive estuve recabando datos. Años 79, en realidad empezaron antes, desde el Club Andino Ushuaia, en la persona de Antonio Wallner, Ujú. y desde la Dirección Territorial de Deportes, que manejaba Julio Rodríguez, por supuesto con la decisión del gobierno de aquel entonces, Territorio de Tierra del Fuego, quisieron darle un impulso a los deportes de invierno y tomaron varias decisiones, entre ellas comprar material deportivo para esquí alpino y para patinaje sobre hielo. Tengo entendido que tomaron la decisión de instalar el primer telesquí que tuvo el Club Andino en la pista Wallner, y la otra obra importante fue la cancha de hockey sobre hielo, Ujú. que está en el polideportivo debajo de la actual pista Tachuela Oyarzún. Claro. Y remarco debajo porque físicamente abajo hay un playón de hormigón que en su momento tenía otra baranda, tenía las medidas reglamentarias para el hockey sobre hielo, es decir, 60 metros de largo por 30 de ancho. La gran diferencia es que para el hielo de aquel entonces se dependía del clima, de la temperatura bajo cero. Ujú. En el marco de esa obra, o de todo ese proyecto, invitaron a gente del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires para hacer un partido inaugural, y en ese contingente vine yo, Ujú. que llegué el 5 de julio de 1979, y el día siguiente, el 6 de julio, debajo de una nevada que obligó a suspender el partido, se jugó con jugadores de Ushuaia, entre los cuales estaba Tachuela Oyarzún, Claro. y jugamos un partido inaugural, bueno, por supuesto un corte de cinta, unas palabras, y el acto oficial de inauguración. Y yo debía quedarme por una semana para enseñar el deporte, y esa semana se transformó en 40 años y continuando, ¿no? José, y esto que contás que por lo menos para mí es novedoso, por lo menos no lo sabía con tanto detalle, esa semana, en esa semana te convencieron, te convenciste vos, ¿cómo fue la cosa? Como en tantas circunstancias de la vida, son factores concurrentes. Yo era jovencito, Ujú. 23 años, tenía las intenciones de algún día vivir en un lugar de montaña y con clima frío, Sí. y se juntó con que en Ushuaia de aquel entonces había muchísimo trabajo, éramos creo que 9.000 habitantes, y entonces había oportunidades, y se lo comenté a Julio Rodríguez, el del director de deportes, en donde le dije, mira, estoy pensando en quedarme a vivir acá. Y venía como anillo al dedo, alguien Ujú. que supiera de hockey sobre hielo, que quería quedarse. Bueno, ahí inmediatamente me consiguieron un trabajo, después conseguí otro para complementar el sueldo, y ahí fue la decisión, Ujú. totalmente eh, circunstancial. Había un poquito de intenciones y las condiciones que acompañaron, ¿no? Sí, yo tenía un poco más de 10 años y mi imagen, soy una persona que gracias a Dios heredé la memoria de mi tío Tono. Me acuerdo de aquellos elementos que vos te acordás, ¿no? Que vos decías que se compraron para comenzar con la práctica y bueno, me viene a la cabeza un color tipo la madera terciada, ¿no? Era algo todo, en esa época no se estaba con tanta tecnología como ahora con el hockey sobre hielo, ¿no? Pero ni ahí, Martín. Habían comprado material de protecciones, Ujú. rodilleras, coderas, cascos, bueno, la indumentaria del arquero, a una empresa que se llamaba Medrano, que Ujú. hacía indumentaria para hockey sobre patines y hockey sobre césped. E inclusive habían comprado unos palos, que alguno por ahí todavía sobrevive hasta estos días,
entre el material. O sea, se habían equipado con lo indispensable como para poder jugar con razonable nivel de seguridad, y no lo habían usado hasta ese momento. Si bien estuve buscando testimonios en estos días de gente que participó, y alguno me contó que habían hecho algunas prácticas previas a nuestra llegada, que al principio no sabían cómo ponerse las protecciones. Claro. Pero rápidamente tomaron el ritmo. Me acuerdo que hicimos algunos entrenamientos, algunos partiditos, hasta mira, algunos se acuerda de algún torneo interno que hicimos. Calculá que en 40 años la memoria se diluye bastante, pero bueno, gracias a los testimonios de muchos, logré hacer la lista de los que estuvieron presentes en ese partido. Y de paso te anticipo, el 2 de agosto termina la Copa Fin del Mundo de este año, sí, si no hay postergaciones por razones climáticas. Y hay intenciones desde la Federación de Hockey de entregar testimonios de aquel partido inaugural a aquellos que participaron. Mirá qué bueno. Puntualmente hay algunos que ya no están con nosotros, como Tachuela. Del lado de Buenos Aires también hay 2 que han partido. Y acá en Ushuaia habemos 2 de ese contingente de Geva, porque mi primo Pablo claro. Vino el año siguiente y se radicó acá, y bueno, te repito, logré rejuntar la lista un poco apelando a la memoria de los protagonistas, y bueno, aspiramos a que en ese momento, el 2 de agosto, se les pueda hacer un reconocimiento. Es decir, en realidad, yo, en cuanto a la trascendencia de apelar a un dato histórico, bueno, a mí me gustan, qué sé yo le doy importancia. No sé si eso podrá contagiarse, pero bueno, nos limitamos a contarlo, ¿verdad? Es decir, las cosas no ocurrieron hoy ni ayer, sino hace muchos años. Si vamos al caso, en la Argentina hay hockey sobre hielo más o menos desde el año 1955, aproximadamente. Sí, ahí te iba a preguntar, José Luis, porque vos cuando empezás a contar la llegada del partido inaugural y Geva, y uno era niño, pero ya andaba por ahí, porque el viejo tenía la confitería del centro deportivo, y bueno, no había tantas cosas para hacer como tienen los niños ahora. Mi pregunta era, ¿y allá en Geva, cómo hacían? ¿Había equipo de frío? ¿Había alguna...? Porque estamos hablando de antes del 80, ¿no? Te cuento. Gimnasia de Esgrima tuvo una pista de hielo artificial a partir del año 1941. Fue una idea muy osada de un presidente que había en aquel entonces, un hombre que gravitó muchísimo en el Club de Gimnasia de Esgrima, se llama Ricardo Aldao. Y el hombre aparentemente, repito algo que he escuchado, el hombre viajaba mucho a Europa, entonces bueno, veía novedades. Y dijo, yo quiero una pista de hielo para mi club. Bueno, ¿dónde la pusieron? En el 7º piso de un edificio que está en el centro de Buenos Aires, son muy pocas cuadras del Obelisco. Así que imagínate la locura desde la ingeniería, ¿no? 7º piso. Bueno, esa pista era chiquita, tenía aproximadamente 27 metros de largo por 17 de ancho. Tuvo patinadores de mucho nivel que se desarrollaron profesionalmente en algún espectáculo de esos que habitualmente pasan por Buenos Aires, ya dando la vuelta al mundo. Y en el mediados de los años 50, creo que apareció un señor húngaro, muchacho, calculo que sería hombre joven, que había jugado para su país. Y bueno, empezaron a enseñar, y te repito, mediados de los años 50. Yo me inicié en el hockey sobre hielo a principios de 1971. Tenía 15 años, creo. Y bueno, me picó el bichito la pasión por el hockey, y después, bueno, fui aprendiendo. En algún momento me dediqué a enseñar porque, bueno, no había otro. Y en ese interín fue que surgió la oportunidad de venir a Ushuaia. Entonces, redondeando, Gimnasia de Esgrima tenía una tradición
de patinaje sobre hielo, porque tenía una pista artificial, ¿no? O sea, con una máquina de frío. Ajustame lo que ya la llegada, ya repasamos justamente aquel partido inaugural, el año, las circunstancias en las que venías y las de que después te quedaste, pero también a mí, yo no sé si se me mezclan o no puedo en una línea de tiempo poner absolutamente todo, porque yo jugué un poco hockey sobre hielo y imagino que en algún momento que no estaban por alguna circunstancia las condiciones de ese playón que está abajo de la pista, en la propia bahía, y después también hubo muchos que se iniciaron en la Laguna del Diablo. Acomodámelo cronológicamente, si podés eso, José Luis. Sí, por supuesto. Hay dos hechos destacables. En los años 90, en la Argentina mediados de los 80 y un poquito de los 90, en la Argentina hubo una moda de pistas de hielo, uh-huh, que provocó un resurgimiento del hockey sobre hielo y del patinaje artístico. Algunos de los jóvenes ushuaienses que tenían oportunidad de aprovecharlas, se empezaron a juntar por ejemplo, calculo que en la Laguna del Diablo, pero también en las lagunas de Tierra Mayor. Ajá. Estoy hablando de Beto Pérez Quintana, de Martín Vejino, de Federico Ciurano, de Muriel, Dinamita Muriel, uh-huh, Gustavo Giro, todos esos se juntaban espontáneamente y en los inviernos jugaban al hockey. Yo no pude participar porque por razones de salud no estaba en condiciones. Bueno, uh-huh, eso es un hecho. Y luego, en el año 2000, desde el Club Andino lograron el permiso de la municipalidad para brindar condiciones de seguridad y de aptitud para patinaje en la Laguna del Diablo a cambio de alquilar patines. Claro. En el año 2000. Ahí mi señora, Ana María Cassini, se asoció al proyecto y redactó un proyecto para recuperar el patinaje sobre hielo en Ushuaia. Hay que recordar que el patinaje en la Bahía Encerrada, la Bahía Encerrada, que vos referiste, llegó hasta 1991, ajá, porque después hubo una obra en la pasarela con unos puentes que provocaron una mayor entrada de agua salada a la bahía. Y que no se congelara más. Exacto. Uh-huh. Aparte de las condiciones de salubridad, que era, bastante sabido que no estaba buena la bahía. La trajiste a la charla nada más y nada menos que a mi profesora, a mi maestra de educación física, mi profesora de educación física de la vieja escuela 3, y hay una leyenda urbana, ¿no?, con respecto a toda esta historia que estás contando, que tiene que ver con una disciplina deportiva, por eso está tocada en La Bestia, pero que también tiene que ver con una historia personal. La leyenda urbana dice o que vos venías persiguiendo a Ana, o que Ana te venía persiguiendo a vos, o que se venía escapando de vos. ¿Qué se sabe de esa historia y qué se puede contar? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, bueno, cortito. Para hacerla corta, paradójicamente, Ana y yo nos conocimos un día antes de yo viajar a Ushuaia, en la ciudad, en el Club de Gimnasia y Esgrima. Claro. Ese momento no fue muy romántico, que digamos. Cuando yo decidí quedarme, me la encontré a Ana patinando en la bahía. Claro. Y bueno, como yo trabajaba en el Poli, ella daba clases en el Poli. Era un motivo más para quedarse, me refiero. A mí me gustaba, sí, pero no me daba bolilla. Ella durante 2 años no me dio bolilla, hasta que un día se le ocurrió. Está bien. ¿Cómo hacen todas las mujeres? Las mujeres deciden absolutamente todo. Nosotros los que creemos que somos galanes, pero no es así. Hasta que ella no, claro, exactamente, hasta que ella no hizo el clic. Bueno, concretamente, en 6 meses decidimos casarnos. La última, José, porque es una cuestión de tiempo y hoy tenemos que cerrar un cachito antes. ¿Qué reflexión te genera, después de haber hablado de la historia, lo que estás viviendo, ¿no? La edición número 15 de la Copa Fin del Mundo, récord en cantidad de clubes, récord en cantidad de pibes, un segmento, una base de pirámide muy importante que habla de 70, 80 pibes que son muy chiquitos y que ya practican el hockey sobre hielo, el haber abierto, el tener ya consolidada la categoría de damas, el haber abierto 2 categorías de caballeros en mayores. Esto parece no tener techo y está muy bueno, ¿no?
Sí, por supuesto que me impacta emocionalmente con mucha alegría, porque es el crecimiento que siempre se espera cuando uno empieza algo, ¿no? Que involucra a otras personas o a nivel personal. Por supuesto que es emocionante ver el tamaño que ha llegado a tener la actividad. Para seguir adelante, la gran esperanza es poder lograr la representación del deporte a nivel nacional de parte de la federación, debido a que en este momento hay, podríamos decir, una situación complicada, porque hay otra entidad en la Argentina que representa el hockey sobre hielo, tanto a nivel del Comité Olímpico Argentino como de la Federación Internacional de Hockey. Pero el crecimiento es para cargar pilas, para seguir teniendo esperanzas. Todo crecimiento siempre lleva dolores, porque a medida que se suma gente, lamentablemente también aparecen conflictos, porque cada persona tiene sus intereses, no vamos a ser ingenuos en ese sentido. O sea, no es lo mismo llevar la actividad con chicos en un lugar romántico como es la Laguna del Diablo, a llegar a esta instancia donde hay un montón de adultos, tanto jugadores como padres de chicos, y bueno, cada uno pone lo suyo y a veces el resultado no es agradable. Pero bueno, es el camino que las actividades humanas tienen que transitar. No hay fruto sin un sacrificio, sin un esfuerzo adicional. Yo por mi parte estoy alejado de la dirigencia porque bueno, no me encuentro en condiciones de aportar energía importante en ese sentido. Hago mi colaboración desde el contacto con los medios, o algún aporte si se me pide, pero bueno, creo que es mínimo. El esfuerzo lo están haciendo los otros, esfuerzos considerables. Javier Siede le sigue metiendo pila. Bueno, la gente de la subcomisión de hockey del Club Andino, mi hija Ana Josefina también, es decir, ellos están aportando la energía que obviamente tienen por ser mucho más jóvenes, y todo aquel que está en dirigencia deportiva creo que me entiende que sí, hacer que las cosas sucedan lleva muchísimo esfuerzo, y a veces bueno, a veces el esfuerzo tiene resultados gratificantes y otras veces tiene alguna mochilita pesada que hay que transportar. Pero bueno, estoy contento porque por lo menos hay frutos muy importantes, muy importantes, que creo que a ojos de cualquier persona son evidentes. Vos lo mencionaste en cuanto a números, y esta edición es récord. La Federación en su página web lo puso en estos términos, una edición récord en muchos sentidos. Te mando un abrazo, José Luis, gracias por ser parte de la 94.1, y me parece que lo que, por lo menos desde mi concepción periodística y como persona, me parece que siempre hay que acordarse de la historia, y bueno, vos formás parte de la historia, sos el papá de alguna manera, o uno de los papás del hockey sobre hielo en nuestra ciudad. Te mando un abrazo y nos encontramos en cualquier momento. Igualmente, te agradezco el contacto.